Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6 y luego voy a hacer una corta oración para comenzar la exposición. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dios bueno, Dios de toda verdad, que nuestros corazones engañosos sean silenciados en esta hora, que nuestros oídos puedan escuchar la voz, tu voz que procede de tu palabra, que levanta a los muertos, que los traslada del mundo de oscuridad al reino luminoso, maravilloso de tu Hijo. Ayúdame a predicar este evangelio tuyo. Ayúdanos a recibir esta bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado, por el poder de tu Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. El Evangelio de Dios, uno de mis temas favoritos, una de mis preguntas que acostumbro hacer es: ¿qué es el Evangelio? Para muchas personas, el Evangelio es algo tan ordinario, tan básico, tan común, que entra en pocas de las pláticas que tenemos o hacemos o provocamos, cuando en realidad es uno de los temas más oscurecidos que tenemos en nuestra era. Es uno de los temas que no tenemos claridad, que no tenemos firmeza y carece de importancia, carece de relevancia. Algunos piensan, cuando les hago la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, piensan inmediatamente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. Otros piensan que son los milagros del Señor Jesús. Otros piensan que tiene que ver con una experiencia mística. Pero poderlo deletrear y poderlo hacer en forma clara, rara a la vez consigo personas que lo puedan hacer. Por eso hoy es importante que pongamos oído a este mensaje, porque ese es el Evangelio de Dios y está aquí en las primeras páginas de este libro de la carta dirigida a los romanos, para que nosotros podamos absorber esta rica abundancia de lo que es el Evangelio de Dios. Vamos a ver 5 características que están aquí en este pasaje para que seamos más, vayamos en crecimiento en este conocimiento para la gloria de nuestro Dios. Dice el primero:
de las 5 características, la fuente, de dónde procede este evangelio de Dios. Y lo vemos en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio es una palabra que viene del original en griego, que se llama de esta manera, euangelion. Euangelion es una palabra compuesta, son 2 palabras en una. Eu significa bueno. Y angelion, usted puede escuchar la palabra ángel, angelion, lo puede escuchar ahí. Y un ángel es un mensajero. ¿Qué significa la palabra evangelion o evangelio? Es el buen mensaje, la buena noticia. Este versículo Pablo se describe como un esclavo, como separado para este propósito, llamado para este propósito de explicar el evangelio. Y va a tomar los próximos 11 capítulos del libro de Romanos para explicar punto por punto qué es el evangelio. Se está identificando con el evangelio y está diciendo que este evangelio en primer lugar procede de Dios, es de Dios, pertenece a Dios desde la eternidad pasada. Él es la fuente del evangelio. Fue idea de Dios, siempre ha sido su plan maestro, ejecutar el evangelio, exhibir sus maravillosos atributos por medio de este buen mensaje, de esta buena noticia. Así que viene de Él, es ejecutado por Él y es sostenido por medio de Él. Todo el trino Dios está envuelto en el evangelio. Dios Padre envía a su Hijo para cargar en Él todos nuestros pecados y transgresiones. El Espíritu Santo estaba en el Hijo de Dios para demostrar poder, para demostrar autentificación de que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo resucita a nuestro Señor Jesucristo a una nueva vida con un nuevo cuerpo. Dios el Padre está involucrado en el evangelio. Él eligió a los suyos y se los encargó a su Hijo Jesús para que en el momento indicado, en el momento donde se cumplieran todas las profecías, viniera el Hijo de Dios a redimir, a pagar la deuda que tenía cada uno de estos redimidos. Seres humanos como usted y como yo, vimos, dice el apóstol Juan, vimos la gloria del Hijo de Dios, vimos su gloria llena de gracia y verdad, caminó entre nosotros. Dios el Hijo pagó en totalidad la pena de vida por nuestro pecado, por nuestra rebelión a Dios. Dios Espíritu Santo ha validado la obra de Dios, de Jesús, como el verdadero Hijo de Dios y ha traído a muchos a la vida desde la muerte, desde la oscuridad, por medio de la regeneración. Se necesita la acción poderosa del Padre, la acción poderosa del Hijo y la acción poderosa del Espíritu Santo para salvar un pecador, para salvarlo de nuestra desesperada condenación. Por esto, esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Pablo, como esclavo de Jesucristo, atraído y convencido que ha sido apartado por este evangelio, para este evangelio, solo tiene un mensaje, solo tiene un tema, solo tiene un comunicado que hacer de parte del Rey,
como heraldo del Rey. Así ha dicho el Señor. Este es el enviado por parte de Cristo para que cada uno de nosotros comprendamos qué es el Evangelio. Veamos el segundo punto, que es la validación. Estos puntos los tenemos en sus boletines para que usted pueda seguirlo, también pueda tomar notas. El segundo punto es la validación. Versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta es la validación de este mensaje. Este mensaje no es algo místico, este mensaje no es algo que apareció de repente, sino que tiene toda una trayectoria, toda una historia. El Evangelio no es el resultado de un plan que salió mal, no es el resultado de una consecuencia de, no es un plan B. Fue y es completamente intencional, fue prometido y registrado en las Escrituras. La noticia más grande sobre la tierra ha sido probada con la validez de este libro. Si usted y yo creemos en los testimonios abrumadores descritos en la palabra de Dios, podemos confiar y somos capaces de creer que Dios es fiel para hacer exactamente lo que se ha propuesto. Si Dios realmente habló, entonces tendremos un libro, tendremos unas escrituras que son inmovibles, inmejorables, inquebrantables, que resistirán todo tipo de pruebas, porque es la palabra de Dios, que lo convierte en el mensaje más importante de toda la historia y del universo. Primero, la experiencia de salvación. Dios proporcionó un camino. Muchos caminos conducen al infierno, muchos caminos conducen a la destrucción, pero hay uno, y este es muy exclusivo, el camino que viene al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Es un solo Dios y un solo mediador que Dios ha dado a los hombres. Este es el mediador de Dios y los hombres, el Dios hombre, el Cristo Jesús. Es Dios mismo quien nos salva de la experiencia de ser por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos salva de Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Legalmente hay un pago absuelto de toda culpa para aquellos que están en Cristo. Por eso podemos confiar en su palabra, por eso ponemos nuestra fe, que esa fe no está basada en una suerte, está basada en algo real, algo que sucedió y algo que sucederá. Podemos confiar en eso. Este segundo, Dios lo escribió en un libro con testamentos para validar su evangelio. Este libro debe de tener un prometido que ha sido profetizado a lo largo de la historia por siglos y siglos, y una nación que haga preservar este libro. No hay otro libro. La exclusividad de esta experiencia del evangelio debe de ser validada solo a través de este libro, de los 66 libros inspirados por Dios. Así que eso es exactamente lo que contiene una historia hecha por muchos profetas a lo largo de la historia, apuntando hacia un redentor. Según este libro, tú puedes ser salvo solo por gracia, solo por la fe en Cristo Jesús.
Si Dios nos ha dado el libro para validar nuestra experiencia, estemos o no en la fe, ¿por qué intentaremos algo diferente? ¿Por qué vamos a ir detrás de otros dioses cuando tenemos enfrente de nosotros la validez testificada y aprobada de la palabra de Dios? Este libro está afilado, este libro está vivo, este libro cortará y se defenderá por sí solo victoriosamente, y lo ha hecho por siglos y siglos, por cientos de años. Si Dios habló para que el mundo existiera como le conocemos, como lo experimentamos, entonces todos tenemos que responder a Dios en el día del juicio. ¿Qué hicimos con su prometido? ¿Qué hicimos con su Hijo? Eso es lo que necesitamos responder. Iglesia, este texto nos mantendrá unidos porque Jesús es el prometido, el validado. Podrás tener paz verdaderamente. Este libro tiene toda una hermosa historia de redención de principio a fin, y todo apunta al prometido que Dios ha hecho, que fue revelado por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, ¿quién es el prometido? ¿Qué es el Evangelio? Estas dos preguntas se contestan con una persona. ¿Quién es el Evangelio? Y ese es el tema de nuestro siguiente punto, el tema del Evangelio. Escuche muy bien estos versículos, el versículo 3 y 4, acerca de su Hijo, muy claro. Este es el prometido, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Así es, hermanos, es acerca de su Hijo, nuestro Señor. Este es el Dios hombre, el eterno Hijo de Dios, que se vistió de carne, que era del linaje de David. No solo es importante enfatizar que Jesús es un hombre, hijo de David, sino que además es el verdadero rey, el heredero verdadero Mesías, el que pertenece al linaje de los reyes ungidos de Judá. La siempre existencia del Hijo de Dios, siempre 100% Dios, y su humanidad, que es 100% descendiente de David, hacen que este Hijo de Dios sea el rey ungido, el prometido. La declaración de la resurrección de Cristo es la validación que Él es el verdadero Hijo de Dios, que es igual a Dios. La validación de la aceptación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este es el Hijo de Dios. Él es el tema del Evangelio. Él es la persona, Jesús, el nombre Salvador, Cristo, el nombre o título de ungido. El Señor es el nombre de soberano. Este es el soberano Rey y Salvador. Qué hermoso nombre es este, la roca salvadora, la roca eterna que está por encima de todas las cosas.
¿Sabes que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos? ¿Tienes celo por este nombre? ¿Te molesta cuando alguien lo utiliza para hablar malo? ¿Es real para ti? ¿Te despiertas con la necesidad de ir delante de Él? ¿Puedes ver en Cristo todo lo que deseas y no desear más nada? Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón de toda la creación. Hemos visto la fuente, la validación, el tema que es la persona. Ahora miremos la provisión. ¿Qué es lo que provee Dios por medio de este personaje tan importante? Nuestro cuarto punto es la provisión que se encuentra en el versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Hemos recibido la gracia, esto es, haber sido movidos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo Jesús. Por lo que Cristo hizo en la cruz, cuando voluntariamente se hizo pecado por nosotros. Así como vemos en la historia de este hombre que estaba junto a la cruz de Cristo, siendo crucificado en Lucas capítulo 23, cuando se voltea a su compañero que está siendo también crucificado y le dice estas palabras: ¿no temes a Dios, estando bajo la misma sentencia de condenación, y nosotros en verdad con justicia, porque estamos recibiendo la debida recompensa de nuestras obras? Nosotros estamos aquí recibiendo la pena de muerte, justamente, pero este hombre haciendo referencia de nuestro Señor Jesucristo, dice: no ha hecho nada malo. Fue entonces que la gracia de Dios sobreabundó para que este hombre pudiera ver su condición y voltearse al que estaba a su lado, muriendo exactamente por sus propios pecados, y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué gracia tan gloriosa que sobrepasa el entendimiento del ser humano. La gracia es un don de Dios al margen de cualquier esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. Con esta gracia recibimos la misión. También por gracia tenemos una misión por gracia para lograr la obediencia de la fe por amor de ese nombre maravilloso entre todas las naciones. Iglesia, esta es nuestra misión. Que todas las naciones deben de obedecer la demanda del Evangelio por amor a ese nombre maravilloso. El mundo entero debe conocer el Evangelio por amor a ese nombre maravilloso. Esto es la gran comisión. Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Recibimos gracia en la salvación
Y debido a la mucha gracia que sobreabunda, recibimos gracia para compartir esa salvación. La exigencia del Evangelio no es firmar una tarjeta, no es levantar la mano, no es vivir en obediencia según la fe. El cristiano es renovado en su mente para que en su conducta haga ejemplo de vivir según la fe, de vivir en obediencia verdaderamente. Esto comienza con el llamado al Evangelio, en arrepentimiento que hemos pecado ante Dios. Solo con Él hemos pecado, solo con Él nos hemos demostrado rebeldes. Que este Dios ha enviado a su Hijo para salvación, para tomar nuestro lugar. ¿Cómo damos evidencia que verdaderamente hemos creído? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos creyendo esta verdad? Te pregunto, ¿han cambiado tus afectos hacia Cristo? ¿Amas su palabra? ¿Reconoces su cuerpo? ¿Reconoces a su amada iglesia? ¿Reconoce que Él como cabeza te ha separado, apartado para Él en una comunidad viva, llena de pecadores redimidos por la misma sangre, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, llamados en una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos? Notemos cuál es la motivación que nos lleva hacia hacer esta misión. La motivación es el amor de su nombre, por el bien de su nombre, para traer honra merecida a su nombre. Por el amor al Señor debemos identificarnos con el Evangelio. Debemos de hacer el Evangelio claro, que haya claridad, que prendamos las luces para que se vea exactamente como es. Que vivamos en este temporal por amor a ese nombre, energizados porque le amamos, porque queremos cuidar de sus ovejas, queremos cuidar de su pueblo. Él es todo precioso, vale la pena, y todo el esfuerzo que nosotros hagamos vale la pena por amor a ese nombre maravilloso. Predícate el Evangelio a ti mismo, léelo en esta su palabra, medita en ello, que el objeto del Evangelio para ti y para mí sea glorificar a Dios en todas las cosas y poder deleitarnos en Él eternamente. Que eso es lo que nos haga levantar, que eso es lo que nos haga energizar. Cántalo, estúdialo, confiésalo, dibújalo, píntalo, sé claro con el mensaje más maravilloso que ha pasado por esta tierra. Oh, qué gloriosa provisión hemos recibido. Hemos recibido la gracia, la misión y la motivación del Evangelio. Gracias a Dios por todas las visitas que tenemos en este día, en la celebración. Hemos estado orando por cada uno de ustedes específicamente, porque es nuestro deseo genuino que usted también disfrute de esta bendita gracia, de este tesoro maravilloso, grandioso que encontramos en Cristo Jesús. Que pueda ser bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes,
y que esta bendición verdaderamente sea el resultado del Evangelio en tu vida. Veamos nuestro quinto y último punto, el resultado del Evangelio. ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo podemos observarlo? ¿Cómo podemos examinarlo? Véalo ahí en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El llamado se volvió personal para los hermanos en Roma, ya que esta carta fue escrita originalmente a los hermanos que estaban en Roma. Fueron llamados a pertenecer a Cristo, pero también esta carta ha sido escrita para ti en lo personal. Estás asegurado tu salvación en Cristo la roca. Es hora que nosotros pongamos atención, que si lo que yo estoy creyendo no compagina con este libro, algo está mal en esta forma de elaborar lo que es el Evangelio. Necesitamos estar sincronizados con la verdad de la Escritura. Está siendo iluminado por la belleza que contiene esta su palabra. Estás preparando tu vida para ese gran encuentro con el Señor Jesucristo. Dios mismo garantiza el éxito de su propio evangelio. Dios mismo garantiza el éxito del evangelio, predestinando a todos aquellos a venir a la fe para que puedan escuchar su palabra, la palabra de Cristo siendo predicada, para que sus oídos sean abiertos y puedan proceder al arrepentimiento. Es Jesús quien construye su iglesia, hermanos, y eso es un alivio para todos nosotros, para decir que Él es el que pastorea la iglesia, Él es el que nos lleva, Él es el que nos da todas las cosas necesarias. Simplemente pasamos a ser participantes en la obra que Dios está haciendo. Es Jesús quien construye la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, amigo, toda carne es como hierba, dice Pedro, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es nuestra vida. Estamos aquí y se cayó la flor, se marchitó y se acabó la vida. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. Que ese sea nuestro refugio, que ese sea nuestro deleite, que cuando este mundo se quiera conmover por las diferentes formas de ansiedades que se provoca a sí mismo, nosotros vayamos a su palabra y podamos encontrar este refugio. Vives con una esperanza anclada en la fidelidad de las promesas de Dios. Puedes confiar que Dios y su palabra es verdad para cada una de las situaciones en nuestra vida. Esta carta está dirigida a la iglesia de Jesucristo. Por lo cual, el buen pastor, quien dio su vida por la iglesia, es el que la dirige. La palabra iglesia viene del eclesía, que significa llamado a ser, que significa asamblea, congregación. Te pregunto, ¿usted ya pertenece a una asamblea, a una congregación y obedeces el mandato de congregarte?
¿O estás esperando una revelación de lo alto cuando el Dios de las Escrituras nos ha encargado este resultado? Como creyentes de la palabra, pertenecemos al cuerpo de la amada iglesia de Cristo. Pertenecemos a una iglesia local. La iglesia se compone por los llamados a ser de Jesucristo, llamados eficazmente de cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados, y nos ha trasladado al reino hermoso, luminoso de su Hijo, para salvación guardada y garantizada en el poder de su Espíritu. Te pregunto, ¿estás preocupado por el estado de la iglesia, de la amada de Cristo? No solo aquí en Esperanza Viva o las iglesias que nos visitan. Te pregunto por el estado en general de la iglesia, de conocer el Evangelio de Cristo, de vivir y dar sus vidas por este mismo Evangelio. ¿Tienes celo por el pueblo de Dios? ¿Vives con ellos? ¿Le ayudas a satisfacer sus necesidades? ¿Inviertes en ellos tiempo, dinero? ¿Te abres verdaderamente con ellos para que te puedan conocer como una persona real? ¿Dejas que tus obras iluminen a otros para que sigan a Cristo? ¿Oras por ellos con fervor, como quien espera un milagro verdaderamente? No para una sanidad, pero para un mover del Espíritu en esa vida que se incline a honrar al Hijo de Dios. Pablo quiere que esta iglesia en Roma sea de Jesucristo. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos de Jesucristo, que no nos avergoncemos del Evangelio, pues es poderoso para salvación. Todo por amor a su nombre. Él se ha dado a conocer este nombre maravilloso de Cristo. Este llamado lo tiene la iglesia de Jesucristo. Jesús no vino a salvar a individuales. Jesús vino a salvar a su iglesia, a su amada iglesia. Creemos que la iglesia local es el plan de Dios escogida para testificar y modelar vidas en una comunidad de corazones transformados por el Evangelio, que pertenecemos al Señor y que llevamos a cabo sus ordenanzas para que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado, para que participemos del bautismo y de la mesa del Señor. ¿Quién se cree evangélico y no pertenece a una iglesia local? No ha entendido el Evangelio que nos ha unido a un solo cuerpo, que Cristo ha provisto para su iglesia pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo en Efesios 4. Esto es el resultado del Evangelio. Llamados a ser de Cristo, llamados a pertenecer a Cristo. Y esto lo hace por medio de la iglesia, de su amada iglesia. Hoy disfrutamos de este poderoso mensaje, hermanos, que es para salvación. El Trino Dios decidió revelarnos a su Hijo, y en su Hijo nos ha dado a conocer su plan para la comunidad.
que es la iglesia de Jesucristo. Entendamos que la fuente del evangelio es Dios, y confesemos que la salvación del evangelio confiemos que la salvación, que la validación del evangelio son las escrituras, y confiemos que el tema del evangelio es la persona de Jesucristo, el Señor, y experimentemos la provisión del evangelio por medio de la gracia, y disfrutemos de la misión para llamar a las naciones a la obediencia, a la fe. Y por último, examinemos el resultado, si verdaderamente le pertenecemos a Cristo, si verdaderamente tenemos afectos para Él, que están sobre todos los demás afectos. ¿Qué es el evangelio? Le voy a dar 3 palabritas o 3 frases para que usted se las lleve en este día. Yo condenado por mi maldad, por este mundo caído, sentenciado a muerte. Yo condenado. El evangelio no tiene sentido si no reconocemos esa condición. Si estamos creyendo que de alguna manera Dios está manteniendo récord de cuántas cosas buenas has hecho, estás perdiendo el tiempo. No hay ninguno bueno. No lo hay. Entonces, que sea hallado todo hombre mentiroso y que sea Dios veraz. Verdaderamente somos condenados delante de Dios. Hemos sido sentenciados, destituidos de la gloria de Dios. Yo condenado. Segundo, Cristo tomó mi lugar. Es de la única forma que podía salir de esa condenación. Cristo tuvo que tomar mi lugar, tuvo que recibir la ira debida por mi condenación. Cristo sufrió lo que yo necesitaba sufrir en el infierno eternamente. Él, siendo el Hijo de Dios, lo sufrió en unas horas, estando en la cruz del Calvario. Cristo tomó mi lugar. Y ahora vivo para Él. He aquí, las cosas no se pueden quedar igual. Si yo estaba condenado, muerto en mis vicios y pecados, y ahora que reconozco esa condición y que Cristo tomó mi lugar y yo estoy poniendo mi fe en ese acto poderoso que hizo Jesús en la cruz, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay un nuevo yo. Hay un nuevo deseo, un nuevo afecto. Ahora vivo para Él. Obedezco su mandato de llenar la tierra de hombres y mujeres que honren al Hijo. Obedezco su comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es, a todos los pueblos, a todas las gentes. Y pertenezco a los llamados a ser de Jesucristo. Vivo para Él. El evangelio no es un buen consejo. No lo considere de esa manera. Te imploro que no lo veas como algo opcional, que lo veas como un mandato. El que en Él cree no es condenado. Eso es palabra de Dios.
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto no es algo para considerar, es algo para obedecer. Si verdaderamente hemos entendido el Evangelio, entonces procedamos en arrepentimiento, procedamos en que ahora las cosas son diferentes, que ahora entiendo que Cristo pagó por mi condenación y que ahora mi vida la entrego a Él porque le pertenece a Él. Él la compró, pagó un alto precio. Gracias, Padre. Gracias por el entendimiento que abres en estos momentos de todas las mentes y todos los corazones que están aquí para vivir por tu nombre. Identifícalos a cada uno con el Evangelio. Trae, Dios, convicción de pecado, arrepentimiento, aquellos que te necesitan hoy por el nombre de Jesús, por amor a su nombre. Y a cada uno, Señor, de los redimidos, que podamos ver la gloria de Cristo y podamos ejercer y dedicar nuestras vidas a ese afecto tan entrañable, tan convincente, de que todo el mundo se puede quedar con todo lo demás. Danos a Cristo.